Mucho hemos hablado en los pasados meses acerca de las diversas crisis que estamos atravesando como país. Esto incluye obviamente la crisis económica y la crisis social. Hoy nos acompaña la doctora Ivonne Arroyo, presidenta de Franklin Covey Puerto Rico, quien nos tiene algunas recomendaciones sobre cómo liderar efectivamente en tiempos de crisis. Buenas noches. Muy buenas noches, Sujei. ¿Hay algún estudio en algún país que se haya probado la efectividad de esto? Pues mira, sí, casualmente esto lo traemos del Harvard Business School y ciertamente me puse a investigar la semana pasada producto de todo el tema de Isaac, ¿no? Y pensando en las posibles crisis que podrían haber en nuestro país y cómo podríamos liderarlas efectivamente. Y encontramos ciertamente la información acerca de un evento de crisis mayor que hubo durante el año pasado en Gran Bretaña, ¿no? Y fue reseñado por el Harvard Business School. Así que ciertamente sí. Hay muchos temores y el liderazgo a veces flaquea en ciertas empresas. Correcto. Y quiero que lo traigamos a ese plano. Claro. Cuando, por ejemplo, hay que hacer unas reestructuraciones, hay que despedir gente porque hay una crisis. Claro. Pero entonces, ¿cómo uno mantiene ese barco para que mantenga a flote y no bajar la moral entre los demás que quedaron? Pues mira, qué interesante la pregunta, porque parte de lo que menciona justamente el estudio cuando se investiga es que lo primero que se les recomienda a los líderes es escuchar cuidadosamente. Y me gustaría que no subestimaran cuando nosotros hablamos de escuchar cuidadosamente, porque de lo que se trata es de que el líder tenga la capacidad de poder ver más allá de sus circunstancias y su realidad y poder empatizar con la realidad de las personas que pudieran ser impactadas, no tan solo los que se van, sino los que se quedan, porque los que se quedan están observando cómo tú tratas a los que se van, así que van a saber cómo los vas a tratar a ellos si hubiese una circunstancia como la que están viviendo los que salen en ese momento. Ahora mismo, cuando hay un cambio de gobierno, por traerlo el ejemplo, lo que es ese patrono, claro, crece la incertidumbre porque, por ejemplo, si no prevalecen los azules y ganan los coquijos, los rojos o los pipiolos, pues, ¿qué va a pasar entonces con estos empleados que se identificaron quizás con la administración que estaba? Hay una incertidumbre y correcto, se pierde la calma. Sí, mira, segunda cosa que entonces ellos recomiendan es casualmente tener el fin en mente claro. Que, ¿verdad? Reconozco que de repente por el tema, y es una, digamos, una recomendación que traigo bien importante, por el tema tal vez de las ideologías políticas podría perderse fácilmente, pero es sumamente importante para el liderato que mantenga el fin en mente claro a la hora de llevar a cabo estrategias. El fin en mente es despedir gente, es elevar el nivel de conocimiento. ¿Cuál es el fin en mente? Porque eso va a elevar lo que sería tu estrategia o ciertamente aumentar el grado de crisis, que por eso es sumamente importante tener eso claro, hacer un espacio, como decimos en Franklin Covey, entre el estímulo y la respuesta para poder actuar en calma. Y en medio de ese estímulo y respuesta, ¿se debe ofrecer algún tipo de orientación y más allá de los que se quedan? Correcto. En tiempos de crisis o que haya que haber bajado sueldos, claro, reestructurar lo que sea. Pero también los que se fueron, que no necesariamente salen de una empresa o de un lugar de trabajo porque son malos empleados, claro, sino porque había que cortar. Sí, porque era lo que estaba en juego era probablemente la salud financiera de la organización y ante eliminar todos los puestos de trabajo hay que eliminar algunos, ¿no? Mira, pues bien importante, Sujei, la tercera recomendación que dan es justamente establecer estrategias, sistemas, ayuda, identificar cuáles pueden ser esas fuentes de ayuda y apoyo que puedan necesitar cada uno de los grupos impactados. Interesante cuando tú hablas del gobierno, aún aquellos que no son de mi misma ideología política, qué ayuda pueden requerir durante este proceso de crisis. En cuanto a los que salen, que a veces las empresas toman estas decisiones, pero necesitan ese personal. Claro. Lo que quizás es que lo necesitan con unos beneficios que sean más económicos, entonces recontratan después y a veces no traen esa persona que dejaron ir. Claro. ¿De alguna manera, alguna ayuda puede ser recontratar a esas personas bajo esas condiciones para que los otros vean esa efectividad? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, ya ahí estás entrando en un terreno laboral y legal, ¿no? Y ya ahí tienes otras connotaciones, ¿no? Pero desde la perspectiva de moral de equipo, sí te puedo decir, Sujei, que va a ser bien importante que el patrono, y lo repito, lo mencioné anteriormente, tome en consideración
cómo está tratando esos empleados que se van, porque si hace eso, la realidad del caso es que todos los que están adentro lo están observando y van a saber cómo los va a tratar a futuro si en algunas circunstancias se vieran así. Pero obviamente hay que separar el grano de la paja. Claro, por lo tanto pueden bajar los niveles de compromiso de manera que tengan mucho cuidado. O sea, no es un tema pura y estrictamente legal, sino cuánto le cuesta moralmente a la empresa hacer cosas de esa naturaleza. En resumen, entonces. En resumen, bien importante, hay que establecer prioridades, saber separar el grano de la página en términos de si hay un evento de crisis, como muy bien podría ser una tormenta, un huracán, cuáles son tal vez los colaboradores que están en mayor prioridad. Tenemos la tendencia a pensar en nuestro entorno inmediato y no pensar a lo mejor en el que vive más lejos o en el que tiene una circunstancia particular, de manera que priorizar los diferentes eventos de emergencia que pueden haber empleado por empleado y entonces reagrupar por grupos va a ser importante. Y no olvidemos el tema del trabajo en equipo. Sumamente importante que el líder se rodee de las personas correctas para que lo ayuden a tomar las decisiones correctas. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros y darnos esas recomendaciones Claro que muy útiles y sobre todo en estos tiempos. Sin lugar a dudas. Buenas noches, Sujei. Continuamos contigo, Ariel.